Bueno, continuando con el ejercitario 1, tenemos el ejercicio número 2 que nos pide calcular la presión, o sea, nos habla que la presión manométrica en este tanque en recipiente de aire es de 80 kilopascal y nos pide calcular esta altura diferencial. Tenemos dentro de el tubo que conecta el recipiente de aire, está abierto a la atmósfera, tenemos un valor de presión atmosférica. También tenemos un líquido que es el aceite con una cierta altura, la densidad del mercurio, la densidad del agua y finalmente el aire. Entonces nuevamente, para poder, a nosotros nos habla que el aceite tiene una densidad relativa de 0,72 y el mercurio una densidad relativa de 13,6. Como sabemos, la densidad relativa es la densidad relativa de un líquido, es la densidad de ese líquido con respecto a la del agua. Por tanto, entonces podemos sacar que la densidad del aceite va a ser igual a 0,72 por 1000, que es la densidad del agua, y obtenemos la densidad del aceite y también la densidad del mercurio. La densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sabemos que la presión absoluta, siempre que a nosotros un ejercicio nos hable de la presión, siempre consideramos la presión absoluta, al menos que nos indique que es una presión manométrica. En este caso, el ejercicio nos habla que el tanque tiene una presión manométrica de 80 kilopascal. Entonces, sabemos que la presión absoluta es igual a la manométrica más la presión atmosférica. Si volvemos nuevamente a considerar, hacemos el inicio en este punto, queremos hallar la presión en este punto, que es la misma, ¿verdad? La presión que tenemos aquí. Entonces sería la siguiente: la presión atmosférica, ¿sí?, más la densidad del aceite por esta altura, más la densidad del mercurio por esta altura, obtenemos la presión en este punto, que es la misma en este punto por por la ley de Pascal, ¿ok? Entonces, como aquí cambiamos de dirección, vamos a tener que la presión en este punto sería igual a la presión que tenemos en este punto, menos la densidad del agua por esta altura. Y ahí obtenemos la presión en el punto indicado. Entonces, tenemos que la presión en el aire va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad del aceite por la altura del aceite, más la densidad del mercurio por la altura del mercurio, que es delta H, al final, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, menos la densidad del agua, ¿sí?, por la altura. ¿Está bien? Entonces, despejando el valor buscado, tendríamos que la presión del aire, ¿sí?, manometría del aire menos la presión atmosférica. Este valor que tenemos aquí, fíjense que si nosotros a esta es la presión absoluta, le restamos la atmosférica, nos da la presión manométrica, y esto es dato. Esto sería los 80.000 pascal, digamos 80 kilopascal, que nos da el ejercicio como dato, ¿sí? Le restamos la densidad que ya pudimos calcular, ¿sí?, por la altura más la densidad del agua por la altura. Sí, la densidad, le restamos la densidad, aquí está mal esto, sería, restamos la densidad y le sumamos la densidad del agua por la altura. Ahora, todos estos valores, o sea, tanto este valor como este valor, tenemos que multiplicar por la gravedad para poder obtener Newton, para poder lograr la equivalencia de nuestras medidas. Entonces se multiplica este valor de la densidad por la gravedad y lo obtenemos en Newton, ¿sí? También el del agua. Y finalmente esto va a estar dividido entre la densidad del mercurio, que es este valor, digamos, que pasa al miembro dividiendo, y nuevamente le vamos a multiplicar por 9.8 para poder obtenerlo en Newton. Finalmente, el valor obtenido es de 0,58 metros. Y ahí terminamos el ejercicio número 2.